Señor. Sí, están escuchando bien. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que vamos a tratar de analizar es patología vaginal, paleontología vulvovaginal, en fin, y depende pues cómo nosotros orientemos este tipo de patología, ¿verdad? Básicamente lo que uno trata de analizar muy bien es secreciones o flujos vaginales, si lo vemos desde un punto de patología infecciosa. Si lo vimos desde un punto de vista de patología ulcerosa, pues tendríamos que analizar otros gérmenes, ¿verdad? Como cuando se presenta, pongamos, el virus, el herpes virus, la lues, el chancro, son patologías que comprometen la vulva o la vagina, pero en su manifestación va a ser una úlcera. Otras manifestaciones pueden ser masas, ¿verdad? Y entonces pueden ser los condilomas, o los chacroides o los bubones. Ese sería otro enfoque que le damos a esta patología. En esta charla vamos a tratar de ver algo que es de lo más frecuente, donde uno se tiene que familiarizar más comúnmente, y es con las secreciones vaginales o los flujos vaginales. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra charla. Miren ustedes que desde el siglo primero antes de Cristo, Asclepiades decía: las mujeres tienen dos tipos de flujo, uno rojo menstrual que no molesta y otro blanco que pica o duele al salir. O sea, eso le da a entender a uno pues que toda la vida ha existido este tipo de patologías, toda la vida se ha tratado de estar analizando y todavía sigue en nuestro medio y en nuestras comunidades la presencia de esos dos flujos. El flujo menstrual para todos ya muy bien conocidos, pero el otro que molesta, pica y puede ser las manifestaciones de mucha patología, es el que tenemos que tener en cuenta. Y todos estos flujos se presentan especialmente en la vagina. Recordemos un poquito entonces lo que es la vagina como tal. La vagina es un órgano interno, pese a estar conectado con el exterior. Esto quiere decir que hay que ser muy cuidadoso con todas las patologías de la vagina, porque a través de esta estructura pueden ingresar a la parte interna del organismo algunas patologías que pueden ser muy comprometedoras con el bienestar y la salud y la vida de la paciente. La vagina entonces está comunicado con el exterior y por lo tal tiene un mecanismo de defensa muy complejo y muy resistente. Y es un ecosistema que existe, que está muy equilibrado con todos los gérmenes que pueden existir en la vagina, ¿verdad? Allí influyen también productos de desecho metabólico de todos los microorganismos que están en la vagina, ¿verdad? También influye sobre ese medio ambiente que debe estar muy bien equilibrado, los efectos hormonales como son los estrógenos, la progesterona, ¿verdad? También influye mucho el sistema inmunitario de la paciente. Pero con todas estas cosas unidas hacen pues de la vagina un ecosistema que defiende. Y ese sistema está caracterizado básicamente por una acidez, ¿verdad? Un pH ácido muy marcado, alrededor de 3,845, ¿verdad? Y un epitelio grueso, que es un epitelio protector. Muy bien, cuando alteran estos factores, entonces se puede descomponer un poco el medio ambiente vaginal y eso da puerta abierta para ingreso al organismo, a la parte interna de algunos gérmenes. Recordemos que la vagina tiene su función y entre las funciones más importantes está el de la salida de la menstruación. La vagina también hace parte del canal del parto y también es un órgano de la cópula femenina. Esas son las funciones principales y tiene una defensa o un flujo característico natural, fisiológico, que lo defiende. Y eso es lo que se conoce con el nombre de flujo o secreción blanquecina,
¿verdad? Que viene del griego leuco, blanco, y rea, que es fluido, fluido blanco. Ese fluido que es permanente en la vagina, pues no permanente, él varía en el ciclo menstrual y varía por algunas condiciones especiales, tiene sus características propias. El aspecto de eso, de esa secreción, es un aspecto claro o blanquecino, tiene una consistencia viscosa, flocular, no homogénea, ¿verdad? Puede ser un poco más gruesa en algunos momentos, tiene una cantidad variable, ¿verdad? Que oscila entre escasa y moderada, y medida más o menos tiene entre unos 3 a 5 gramos al día. Todos los días. Esas características que hemos mencionado tienen algunas variaciones que van a estar dadas por la edad, van a estar dadas también influenciadas por el ciclo menstrual desde el punto de vista hormonal. Se puede aumentar con el estrés, se aumenta y el embarazo también lo puede variar, esas características de esos flujos. Tiene un pH que en promedio se ha clasificado como menor o igual a 4,5. Algunos autores hablan de 4, otros autores hablan de entre 3,8 a 4,5. El hecho es que ese es los parámetros que nosotros conocemos como la normalidad del pH en el flujo vaginal. Tiene además un contenido alto en glucógeno, debe tener leucocitos, pero por lo menos de uno por campo, leucocitos y polimorfonucleares. Y como les digo, pues varía por la influencia de las hormonas, especialmente pues en la edad fértil. Recuerden ustedes que la edad de las mujeres la hemos clasificado en la infancia, la edad menárquica o premenárquica y la posmenárquica, y la posmenopáusica. De acuerdo a esas edades, el influjo hormonal varía y eso hace que a través del ciclo de la mujer también varíe más o menos sus características. Tiene una flora normal, ¿verdad? Que está caracterizada por una flora anaeróbica, otra flora aeróbica. Generalmente tiene cocos gram positivos, gram negativos. Dentro de los cocos gram positivos están las cocos y los bacilos. Específicamente dentro de la flora aeróbica están los estafilococos, los estreptococos. Y entre los bacilos de la flora anaeróbica están los lactobacilos y el corinebacterio. También puede haber unos gram positivos, que son bacilos gram positivos, que están las enterobacterias y la Gardnerella vaginal. Yo creo que tenemos que familiarizarnos mucho con los dentro de los cocos gram positivos están los petoestreptococos. Entre los bacilos gram positivos tenemos lactobacilos y Clostridium huechi, ¿verdad? La Boilonella, y entre los gram negativos están los mobiluncos y bacteroides. Mobiluncos está cogiendo mucha importancia porque hoy en día parece ser que está aumentando la frecuencia con que se aparece eso en las secreciones vaginales. Esta es otra diapositiva que me gusta mostrarla en el sentido de que entendamos nosotros que dentro de la flora, en la vagina y en las secreciones vaginales existe una flora que puede ser permanente, esporádica o transitoria, debe ser intermitente, y hay una flora definitivamente considerada como una flora patógena. Dentro de la flora permanente tenemos nosotros como exponentes principales el lactobacillus, que le vamos a dar un poquito porque este es el más importante, el que nos ayuda a defender el medio ambiente vaginal, y existen las corinebacterias. Hay que tenerlo en cuenta porque en algunos cultivos o en algunas valoraciones por laboratorio pueden aparecer eso, y hay que considerar que estos gérmenes son flora permanente y que es una flora benéfica para la salud de la vagina.
Hay una flora que puede ser transitoria, esporádica, que es el uroplasma uroalítico, y hay intermitente, como la gardnerella vaginal. Recordemos nosotros que la gardnerella vaginal es una de las que pueden llevar a flujo con características especiales, pero que hay que considerarla porque es una flora que puede aparecer y desaparecer espontáneamente, ¿verdad? Y la que sí consideramos nosotros que en una flora patógena está lo que es la Neisseria gonorrea, la clamidia trachomática, el triponema pálido, la Candida albicans y la Gardnerella vaginal. Son gérmenes, bacterias que deben considerarse patógenas y una vez definidas o una vez identificadas, pues hay que hacer un tratamiento. Muy bien, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos analizando secreciones vaginales en una paciente. Dentro de esas secreciones vaginales y el que proporciona una defensa a la vagina, pues tenemos el lactobacilo, ¿verdad? El lactobacilo, como vimos, es un gran compositivo, se caracteriza por la excreta de peróxido de hidrógeno, está presente en el 100% de la flora normal en las mujeres, ¿verdad? Su característica principal es que esto permite defensas de muchas bacterias, no permitiendo la adherencia de esas bacterias a las células epiteliales. Y también la protege contra infecciones bacterianas, candidiasis y, como habíamos dicho, hay una producción normal. O sea, siempre debe haber una secreción vaginal. Esta es una imagen microscópica de lo que es el lactobacilo, ¿verdad? Que fue descubierto en 1892 por esta persona, Albert Sigmund Döderlein. Por eso van a ver ustedes en algunos informes que al lactobacilo también se le conoce con el nombre de bacilo de Döderlein, porque fue esta la persona que lo descubrió y que encontró su mecanismo de acción y cómo hace él para defender la vagina. Y la manera de defenderlo es a través de producción de pH ácido de la vagina. Muy bien. Esa fisiopatología está escrita aquí en esta diapositiva, en la cual reconocemos nosotros que por acción de los estrógenos y la progesterona que actúan sobre el epitelio vaginal, eso va a ser la producción de células, la escamación de células epiteliales. Estas células epiteliales son liberadas a la luz vaginal. Estas células vaginales tienen en su contextura glucógeno y vienen los bacilos de Döderlein, que son aerobios gram positivos, lo fermentan, se forma un fermento que está formado por maltosa y destrosa, y esto va a producir en su metabolismo ácido láctico, ¿verdad? Que es el desinfectante vaginal. Entonces, el bacilo de Döderlein, por su mecanismo interno en su nutrición a través de la cosa que hay en las células epiteliales descamadas de las paredes vaginales, esto le permite formar la secreción y le da el carácter ácido a esa secreción. Es importantísimo entonces reconocer el papel de los lactobacilos. Los lactobacilos compiten con los hongos por nutrientes, ¿verdad? Ellos transforman la glucosa en ácido láctico, por lo que el pH vaginal es ácido y protege a la vagina frente a la colonización de otros gérmenes, como ya lo habíamos mencionado. Produce sustancias antibacterianas como las bacteriocinas, ¿verdad? Y también permiten potenciar la inmunidad local mediante la secreción de mediadores que resultan cruciales para la recuperación de las infecciones vaginales. Está el lactobacilo y hay una serie de muchos lactobacilos, especialmente el crispatus, el gensenil, el gasseri, ¿verdad? Que son los tipos de lactobacilos que existen en la flora vaginal normal. Hay factores protectores contra esta defensa de la vagina.
Y entre los factores protectores tenemos nosotros los labios menores. Como sabemos, ellos ofrecen una barrera mecánica que conservan las condiciones de humedad, temperatura y pH dentro de la vagina. Entonces, estos son ya desde el punto de vista anatómico importante identificar su estructura, porque ellos dentro del organismo y dentro de su acción permiten esa defensa a la vagina. Hay un epitelio estratificado no queratinizado que defiende a toda esta secreción, ¿verdad? Hay el medio ácido producido por la flora bacteriana, específicamente el lactobacillus. El moco cervical también, el cervix como tal, secreta una especie de moco que tiene propiedades antibacterianas. Porque tiene linfocitos, tiene leucocitos, tiene algunas globulinas, que eso permite mejorar y combatir producir defensas en la producción de estos gérmenes. Y hay la inmunidad, como ya ustedes saben y tienen que entender, cuando se pierde esa inmunidad por cualquier patología, disminuye en la vagina y pueden en un momento determinado propiciar algunas patologías. Entre esas enfermedades que disminuyen la inmunidad tenemos la diabetes, ¿verdad? Tenemos el VIH, tenemos las lesiones de la sangre, cáncer avanzado, anemia, ¿verdad? Debemos considerar nosotros que esas patologías indirectamente nos llevan a disminuir la inmunidad de la paciente y eso permite pues que de alguna manera indirectamente se proliferen algunas enfermedades. Otra de las maneras importantísimas para que van a defender la secreción vaginal está la monogamia. Múltiples compañeros sexuales patrocina o es una puerta abierta para cuando hay muchos compañeros, cuando hay una alteración de la conducta sexual cuidadosa, si no la existe como tal, pueden ser riesgosas para bajar las defensas de la vagina y propiciar enfermedades. Entre los factores que alteran el medio ambiente vaginal también hay que tenerlo en cuenta, y ya lo hemos mencionado de alguna manera. O sea, los factores que en un momento determinado proporcionan la defensa, al no existir estos factores por alguna patología o alguna comorbilidad, al disminuir esos factores, pues se patrocina o hace vulnerable a la paciente. Entre estos tenemos los factores hormonales por su descenso y lo vemos específicamente, pongamos en las niñas o en la menopausia, que hay disminución, o en el embarazo, como también hemos dicho, que hay alteraciones de estas hormonas. Eso propicia en estos periodos que hayan alteraciones en el flujo vaginal. El uso de antibióticos, ¿verdad? Esto generalmente los antibióticos destruyen los lactobacilos y eso hace que se altere el medio vaginal porque disminuye algo que está defendiendo. Hábitos de higiene, lavados excesivos, duchas vaginales, jabones agresivos. Hay personas que constantemente están haciendo estas duchas y permite que los medios internos sean disminuidos y hace que las bacterias patógenas crezcan. Enfermedades generales como el estrés, malnutrición, que alteran el sistema inmunológico, cuerpos extraños, tampones, traumas quirúrgicos, todas estas cosas son factores que alteran el medio vaginal. El coito generalmente por el pH del semen, que es alcalino, alcaliniza la vagina y eso permite pues que se introduzcan microorganismos, o por enfermedades propias que se transmiten en las relaciones sexuales. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta cuando estamos analizando a estas pacientes qué factores protegen el medio ambiente vaginal y qué factores alteran. Generalmente puede haber alguna alteración de esas que nos ayude a explicar el por qué se produce una determinada patología. Aquí podemos analizar un poquito la fisiopatología de ese medio genital, en el cual, como ven ustedes, hay riesgos de la orina,
hay riesgos de la materia fecal. Entonces esto implica indirectamente que en el aseo vaginal tiene que ser muy cuidadoso para evitar que estas estructuras o secreciones a través del ano o a través de la orina contaminen la vía vaginal. Eso va a llevar a un exudado vaginal, eso va a dar sus manifestaciones específicamente como prurito, como irritación, inflamación, mal olor, y esto pues es las manifestaciones clínicas de una patología en un momento determinado como tal, que hay que tenerlo en cuenta y hay que conocerlo, porque el tratamiento definitivamente cuando ya se conoce la causa etiológica como tal, tenemos que cortar de alguna manera esta cadena que nos puede llevar a la infección. Muy bien. Dentro del punto de vista epidemiológico podemos considerar nosotros que las secreciones vaginales es una de las consultas bastante frecuentes en lo que es la atención primaria. También está en la atención especializada y en la consulta de urgencias. Hay pacientes que una moniliasis se manifiesta de una manera tan severa que hace que la paciente consulte urgencias y tenga que ser manejada inmediatamente, ¿verdad? Pero es una consulta bastante frecuente. La vamos a ver y por eso hay que conocerla muy bien, porque en el análisis y en el interrogatorio tenemos que estar atentos a esta patología. Hay veces la paciente no la manifiestan como tal por temor o por pena, y resulta que eso va permitiendo pues cierto malestar general y ciertas condiciones que alteran la calidad de vida de la paciente. El 75% de las mujeres tienen un episodio a lo largo de la vida. O sea, es una cosa muy frecuente. 40 a 50% pueden presentarse 2 o más episodios. La vulvovaginitis por cándida es la más prevalente, ¿verdad? La tricomoniasis, posiblemente de estas 3 patologías, que son las que vamos a analizar en esta charla, la tricomoniasis es de las más complicadas porque implica, porque básicamente es una enfermedad de transmisión sexual. Y esto puede pues traer consecuencias delicadas. Y la vaginosis, la más frecuente, es la más frecuente de la que presenta, pero por lo regular es la que menos consultan las pacientes al médico, porque ya dijimos que estas vaginosis se presentan esporádicamente y por alguna circunstancia, de una manera muy transitoria, se disminuyen las defensas, aparecen los gérmenes gram negativos que pueden producir una vaginosis, pero inmediatamente el medio vaginal se mejora y la paciente muchas veces está presentando episodios que se curan espontáneamente, se curan. Y por eso algunos profesionales de la salud, cuando tienen la sospecha de una vaginosis, pues solamente que sea muy sintomática la tratan. Pero si la paciente no tiene ningún signo clínico, pues no lo tratan. Sin embargo, puede aparecer en una muestra de laboratorio, en una muestra de una citología, puede aparecer alguno de los gérmenes que puede llevar a una vaginosis, pero la paciente está completamente asintomática. Muy bien. Esos datos hay que tenerlos muy en cuenta. Hay 2 términos que nosotros tenemos que conocer muy bien para el manejo y la identificación de estas patologías. Un término que se usa mucho es el de la vaginitis y el otro término que se usa es el de la vaginosis. Hay diferencias marcadas entre estas 2 terminologías. La vaginitis, por lo regular, se presenta cuando hay una secreción anormal, pero está presente con irritación, dolor y prurito vulvar, ¿verdad? Hay una respuesta inflamatoria bastante marcada, ¿verdad? Y ¿cuáles son las patologías que más nos llevan a una vaginitis como tal? Las candidiasis y las tricomoniasis. Son los 2 gérmenes que están involucradas en una vaginitis y que se caracterizan muy bien por una respuesta inflamatoria marcada, irritación, prurito y dolor. Muy bien. Y la vaginosis es una infección superficial de la vagina por aumento de la flora anaeróbica.
la flora anaeróbica, que ya la mencionamos, cuáles son los prototipos más importantes. No hay una inflamación y por lo tanto no hay dolor, no hay irritación, no hay edema. Entonces esa sería la gran diferencia, ¿verdad? Y esta vaginosis es el término que hoy en día se le está dando, pero que a través de la historia y del estudio de esta patología ha tenido varios nombres. Entre los nombres más importantes que ha tenido esto es vaginitis inespecífica. Este término de vaginitis inespecífica, algunos autores lo mencionan, pero definitivamente mucha gente dice que no puede haber algo que no tenga una causa, entonces que este término es despreciable. También se le ha conocido con el nombre o lo describen en algunas oportunidades como vaginitis bacteriana mixta. Básicamente sí hay muchos gérmenes bacterianos, pero se sabe que esos son gérmenes de la vagina y que la causa por la cual se hicieron presentes o se manifestaron fue por la alteración del pH vaginal. Una vez se mejora el pH vaginal, todos estos gérmenes quedan controlados y disminuye pues su sintomatología. Otro nombre que recibió la vaginosis fue el de la vaginitis anaeróbica. Estos términos ya no se usan, como les dije. O también se le conoció con el nombre de vaginitis anófila o vaginitis por corinebacterio. Pero lo menciono porque en algunos textos pueden aparecer o algunos autores lo pueden mencionar. Estos términos que lo hacen básicamente para definirse, hoy en día se conoce como el nombre de vaginosis y se reconoce también que es producida por gérmenes anaeróbicos de la flora esta que por alguna circunstancia ha disminuido el bacilo de Doyle-Lane para la producción de su pH ácido y pueden florecer. Pero eso puede ser transitorio. Y importantísimo que no hay edema, no hay dolor, no hay ningún síntoma que lo identifique, pero puede aparecer y manchar y aumentar la secreción vaginal como tal. Muy bien. Todos estos flujos generalmente cuando son producidos por gérmenes patógenos van a producir una sintomatología que todos lo tenemos que tener muy clara. Y van a dar síntomas vulvares como ardor, prurito. Prurito principalmente es el principal síntoma y hay que analizarlo como tal y hay que tratar de descartar todas las patologías que en un momento pueden producir prurito y ardor, ¿verdad? Puede haber una secreción vaginal que por lo regular es muy típica para cada uno de los agentes patológicos, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta entonces todos los datos que hablamos sobre el flujo normal y el flujo patológico. Entonces, en esta diapositiva y en esta gráfica, recordemos cuáles son los flujos que en realidad podrían llevar a alteraciones patológicas y que debe estar en equilibrio con las gérmenes que defienden la vagina. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas secreciones? Básicamente a través de una buena anamnesis, hablar con la paciente, ¿verdad? Tenemos que hacer una anamnesis, preguntar la fecha de su última menstruación, preguntar por su vida sexual, preguntar por drogas que tome, antibióticos, hormonas. Todas estas deben ser interrogadas para poder nosotros determinar exactamente en qué momento hay o no alteración de esa flor. Hacemos un examen vaginal, ¿verdad? Donde tenemos que valorar muy bien los genitales externos, la vagina, determinar exactamente si hay signos de inflamación, ¿verdad? Si hay signos de rascado, si hay ulceraciones, ¿verdad? Si hay secreciones, para poder asociar todo esto a la patología. Hay que hacer una buena observación del cervix, ¿verdad? Recuerden ustedes que en el cervix nosotros podemos ver inflamación, podemos ver ectopia, podemos ver algunas ulceraciones y eso nos orienta y nos lleva pues al hacer el diagnóstico. Una visualización clara y donde sea posible poder tomar una muestra para un examen en fresco o tomar una muestra para hacer un cultivo de angiograma, dependiendo pues de las condiciones. Y apreciar muy bien esa secreción y el olor y los síntomas inflamatorios que pudiera producir. Eso nos permite a nosotros hacer el diagnóstico.
Al examen físico, pues vamos a ver todas las características externas, ¿verdad? Se usa para la colocación del espéculo agua como lubricante. Habíamos dicho que revisamos el aspecto de la vagina. Podemos observar cuerpos extraños, como aquí, que hay como una gasa o algo olvidado, un tampón o un condón. Algunas veces se olvida y eso ya va a empezar a producir los síntomas irritativos y dolor, y al examen físico pues uno va a encontrar la causa y definitivamente con retirarlo con eso es suficiente, porque podemos encontrar algunos cuerpos extraños cuando hacemos el examen del espéculo, ¿verdad? Podemos encontrar la irritabilidad del cervix. Recuerden ustedes que la ectopia o el epitelio endocervical que se ve al exterior, en un momento determinado nos puede hacer apreciar eso como si hubiera una irritabilidad. Y hay que saberlo diferenciar entre si lo que estamos viendo es en realidad una inflamación o irritación o una ectopia marcada que de pronto tenga la paciente. Generalmente cuando el cervix está irritado, el sangrado puede ser fácil. Si no está irritado, usted al poner el espéculo y tal vez rozar el cervix, si se produce un sangrado demasiado fácil, es porque hay un proceso inflamatorio. Muy bien. Y el examen es complementado después con un tacto vaginal para ver si hay qué grado de sensibilidad, si hay masa, si hay dolor a la palpación. Pero este sería el examen concluyente. La idea hoy en día es analizar esas secreciones y hacer un diagnóstico rápido y con un tratamiento rápido. En algunas oportunidades, pues habrá que hacer muestras de cultivo, muestras de sangre, en fin. Pero lo ideal en esto es ver y tratar. Es lo que manda. Y por eso se habla de los manejos sindrómicos del flujo vaginal, o manejo síndrome de la úlcera, o manejo síndrome del bubón. Pero hoy vamos a hablar solamente del síndrome de las secreciones o de flujos vaginales. En otra oportunidad tendremos en otro espacio tendremos la oportunidad de hablar síndromes vaginales de tipo ulceroso como tal. Muy bien. O sea, las manifestaciones que vamos a ver en un momento determinado pueden estar dadas por enfermedades infecciosas, por infestaciones por algunos gérmenes o parásitos, o por enfermedades inflamatorias como tal. Miren ustedes que en todas se puede manifestar una irritación, prurito, dolor, pero todas en un momento determinado no van a determinar, por hecho, en todas se puede identificar, pero hay que tener en cuenta que esto no vaya a ser una patología, pongamos como una candidiasis o una condilomatosis, que no vaya a haber una escabiosis, que no vaya a haber parásitos como los fibros, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado que por continuidad con el recto o mala asepsia en la limpieza del recto, de pronto se contamina con materia fecal la vagina y aparecer aquí parásitos como amebas o como fibros. Bueno. Y también recuerden ustedes que pueden haber alteraciones desde el punto de vista alérgicos, irritativos, que nos pueden llevar a una manifestación en la cual pues la causa va a determinar otra cosa y no los gérmenes que ya hemos mencionado. Entonces, en ese síndrome de inflamación, de dolor, irritación, tenemos que tener en cuenta y hay que clasificarla, ¿verdad? Una de las principales clasificaciones es cuando hay inflamación. Dentro del síndrome de inflamación podemos encontrar la vaginitis infecciosa, como es la producida por cándida, por tricomonas, por clamidia, ¿verdad? Puede ser el herpes virus, micoplasma hominis o infecciones mixtas, siendo pues las más frecuentes la clamidia y la tricomonas, que dijimos que somos las que vamos a analizar, ¿verdad? Está la vaginosis, que es la Gardnerella o la vaginosis bacteriana, que ya dijimos que
es producida por aumento de la flora gram negativa endógena por ausencia del bacilo de Ederle. Y tener en cuenta que dentro de estas patologías infecciosas hay unas que pueden producir ardor, prurito y todo, pero no es infecciosa. A esa tenemos que pensar en un momento determinado a una atrofia vaginal. La vamos a ver más específicamente en las pacientes menopáusicas por efectos de disminución de los estrógenos, y el tratamiento, a pesar de que pueda presentar unos síntomas como inflamatorios, pues el tratamiento sería a base de estrógenos. Descartar la presencia de un cuerpo extraño y descartar también que la paciente no está haciendo una reacción alérgica. Recuerden ustedes que hay pacientes que son sensibles al tipo de ropa interior que usan, a algunas sustancias que se usan como aseo, a cuerpos extraños como pongamos el dispositivo intrauterino, ¿verdad? Entonces, en el análisis completo hay que valorar todo este tipo de cosas para poder llegar al conocimiento de la causa. Recuerden ustedes que en estas la íbamos a clasificar de acuerdo o no a la inflamación, y también se puede clasificar, pero esto va a ser tema de otra charla, cuando hay una presencia de úlcera. Cuando nosotros encontramos una úlcera como tal, tenemos que pensar básicamente en el herpes virus tipo 2, ¿verdad? En la sífilis y en el chancroide y el linfogranuloma venéreo. Estas serían lesiones que se manifiestan con problemas vaginales, pero que su manifestación va a ser una úlcera como tal, y hay que identificarla. Y los principales gérmenes que pueden llevar a esta patología son el herpes, ¿verdad? El productor de la sífilis, y el chancroide, que es la clamidia tracomática. Y otras patologías que, como les digo, no las vamos a analizar en esta oportunidad, es cuando pues se ven lesiones tumorales. ¿Cuáles serían esas? Que uno ve una lesión tumoral, las verrugas genitales, específicamente por el virus del papiloma, el 6 y el 11, que son los que van a dar verrugas, que eso clínicamente los podemos identificar, sería ya una lesión tumoral. Y el molusco contagioso. Cada uno de ellos tiene su tratamiento, pero su manifestación muy probablemente no va a ser manejada como en el síndrome de flujo vaginal como tal. Y tener en cuenta que algunas lesiones que producen mucho prurito están la escabiosis y la pediculosis. Muy bien. Que son parásitos, ¿verdad? Está el Sarcotes scabiei, que produce la 7 lucha o escabiosis, se presenta mucho en la región inguinal y en el vello púbico, y la pediculosis, que sí es el Tirus pubis, que es el piojo que llamamos comúnmente piojo vulvar, pero que eso, como les digo, no lo vamos a analizar en esta oportunidad, sino que tendremos la opción en otros capítulos de esta patología. Analizado eso desde el punto de vista general, miremos entonces nosotros algunos aspectos grandes e importantes que tenemos que tener en cuenta en las tres principales patologías que nos llevan a las secreciones vaginales. Y habíamos mencionado a la candidiasis vaginal. En esta foto lo que vemos es el flujo típico de una moniliasis vaginal. Miren ustedes que es un flujo blanco, algodonoso, adherido a las paredes, al cuello uterino. Su principal manifestación va a ser el edema, el prurito y la irritación. O sea, es una patología que nosotros podemos encontrarla y diagnosticarla muy fácilmente. Tiene sus características y hay que tenerlas en cuenta en la manifestación de esta enfermedad. El principal es la cándida albicans. La cándida albicans es la que produce casi el 90% de todas las vulvovaginitis candidiásicas. Y hay otra que es la cándida glavatra, que produce el 5 al 10%.
Se manifiesta un poco diferente porque no es tan sintomática y generalmente resulta como por resistencia al tratamiento que nosotros hacemos sobre las álbicas. Pero aquellas pacientes con flujo vaginal que no mejora mucho, que es prurito y que de pronto podemos al estudio encontrar al laboratorio una candidiasis, hay que pensar en la glavata que es y estas otras, la tropicalis, la cruceis, la paracilosis o estas son muy escasas. Solamente casi que hablamos de estas dos tipos de cándidas que son las que más producen, siendo la albicans, como les digo, la principal causa de la patología. La cándida es un hongo diploide, es responsable del 80 al 90% de las infecciones por hongos. Se presenta por lo menos en todas las mujeres, mínimo en un episodio, pero hay pacientes que hacen recurrencias, incluso cada mes se puede estar presentando un episodio. Generalmente se agrava antes de la menstruación, no tiene nada que ver con las duchas, no tiene nada que ver con las piscinas, nada de esas cosas. Es un hongo inclusive que puede estar dentro de la vagina, pero que está controlada, como les dije, por el bacilo de Doverley. Muy bien. Entre las formas que se puede presentar una candidiasis, pueden ser formas endógenas o exógenas. Las endógenas son la mucocutánea y la cutánea, especialmente la mucocutánea, la que vemos nosotros en la mucosa vaginal. Pero puede haber en la piel, puede haber en los pliegues glúteos, puede haber en los pliegues que producen las mamas, ¿verdad? Y puede haber inclusive una moniliasis invasiva que puede invadir pulmones, riñones, sistema nervioso, en fin. Pero a nosotros lo que más nos interesa es esta forma de presentación, la mucocutánea. Ya estas otras formas muy probablemente no las vemos nosotros en ginecología, sino que van siendo por infecto o por medicina interna. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la infección de una vulvovaginas? Básicamente está en el uso de antibióticos. Hoy en día ustedes saben que la paciente por cualquier síntoma gripal, alguna cosa, empiezan a tomar antibióticos. Y estos antibióticos primero atacan a la flora normal y en la vagina es muy sensible a la disminución del Doverlane y esa baja de bacilos de Doverlane hace que aparezca cuando una paciente empieza a tomar antibióticos o empieza a tomar anticonceptivos orales o está tomando algún corticosteroides, inmediatamente se manifiesta la bardenera. El embarazo también por el estado hormonal y por el estado de disminución de su estado de inmunidad podrían estar propensas a que aparezca la monidiasis. Los malos hábitos higiénicos, la ropa ajustada, la humedad, habíamos dicho que puede influenciar, y la inmunosupresión. Por cualquier circunstancia, cualquier patología inmunosupresora determina que hay. Esto le hace pensar a uno que aquellas pacientes que periódicamente estén presentando moniliasis vaginales, hay que descartar que no vaya a tener una inmunosupresión por ahí, especialmente VIH. O sea, no contentarse con que esto se presenta así por esto, sino que hay muchos factores que se desencadenan y la inmunosupresión o enfermedades que disminuyen eso o drogas que toma la paciente pueden influenciar en eso. El cuadro clínico se presenta de varias maneras, pero lo más importante es el edema, el prurito y la secreción vaginal, ¿verdad? Puede haber también dispareunia por congestión en la uretra, puede haber disuria sin que haya patología urinaria, pero por la inflamación a nivel del periuretral podría manifestar disoria. Esta diapositiva es una paciente que ya fue tratada y miren ustedes cómo se nota la inflamación, el enrojecimiento, el edema y el flujo blanco adherido a las paredes.
hay muchas manifestaciones en diferentes partes del organismo, pero como les digo, en nuestro caso es la vulvovaginal la que nos lleva pues a la consulta ginecológica como tal. La candidiasis también se puede presentar de dos maneras, ¿no? La no complicada y la complicada. Cuando hablamos de una candidiasis no complicada, se presenta en la mayoría de las veces, ¿verdad? En la mayoría de las veces tenemos nosotros una moniliasis no complicada y eso es esporádica, el agente básicamente es la Candida albicans y posiblemente en estas pacientes pues no hay una inmunosupresión. En cambio, cuando nosotros tenemos una moniliasis complicada, son aquellas pacientes en la cual la recurrencia es frecuente, la infección se manifiesta de una manera grave, no es causada por la Candida albicans, sino que ya mencionamos a la gravata como causante de esto, en pacientes con diabetes que no está controlada, una de sus manifestaciones es la moniliasis y se considera en esos casos una moniliasis complicada. O en pacientes que definitivamente están en un estado de inmunosupresión. Entonces, recordar muy bien las dos manifestaciones. Esta se maneja y es la que generalmente perdón, nos encontramos bastante en la clínica. Esta implica ya estados más delicados en la paciente, comorbilidades más severas. El tratamiento es muy sencillo y el tratamiento lo podemos hacer básicamente con la inspección y la valoración clínica, ¿verdad? El tratamiento básicamente está con el clotrimazol, ¿verdad? Que es un antimicótico. Se puede usar en forma de óvulos, en forma de cremas vaginales, se puede usar en forma de tabletas. Generalmente la tableta tiene el nombre de fluconazol, viene en tabletas de 150 miligramos y se usa una dosis única. Está en óvulos, también puede haber. Todos estos son antimicóticos. Y el de lesión, pues es el clotrimazol. El clotrimazol que viene con su nombre como fluconazol cuando es vía oral, clotrimazol cuando es crema vaginal. Algunas veces habíamos dicho que podría recurrir, ¿verdad? Y el tratamiento siempre va a ser con esto. Muy probablemente lo que hacemos es dar un tratamiento más prolongado cuando el caso se hace un poquito crónico. En la forma recurrente se usa la vía oral, 150 miligramos, aquí habíamos dicho que era un gramo al día, una sola dosis al día. En cambio, en aquellos casos en los cuales se vuelva muy recurrente, pues uno puede usar un tratamiento más prolongado. Y se recomienda fluconazol 150 miligramos 3 veces al día y como mantenimiento una tableta de 150 miligramos cada semana, imagínense ustedes por 6 meses. O sea, un tratamiento largo, pero esto solamente lo vemos en casos de recurrencia persistente de la moniliasis. Muy bien. Esa es la droga de lesión. Generalmente hay nombres comerciales diferentes, pero mi consejo siempre es de que ustedes se aprendan una dosis, una o dos dosis, porque pues el comercio te tiene inundado de una cantidad de formas, ¿verdad? Algunos con una sola dosis, otros con 3 dosis, pero yo creo que tradicionalmente y la CDC recomienda estos esquemas de tratamiento y este es el que nosotros generalmente hacemos. Muy bien. Yo creo que esos son como los puntos claves de lo que es la moniliasis. Otro de los gérmenes que habíamos dicho que íbamos a mencionar. Doctor, ¿sí? qué pena, la reunión ya se va a acabar, entonces ya le mando el otro link para que no empiece este tema así y lo deje a medias. Ya le mando el otro link y nos metemos ahí. Bueno, muy bien.